Hola, hola, bienvenidos todos, bienvenidos todos los que están escuchando también esta sesión grabada. Bienvenidos a una sesión más de Cualimotoca Tlalmanali. Mi casa es una ofrenda. Mi nombre es Estela Ramos y soy orgullosamente fundadora de Cualimotoca Tlalmanali. El día de hoy estoy muy agradecida con Dios principalmente que me permite estar aquí con ustedes. Ando corriendo, perdón, porque terminé de dar clases de tanatología y córrele a comprar material para irnos ahorita a Michoacán a dar un taller. Y bueno, el día de hoy tengo el honor de presentar a mi amiga Fabiola Briceño Hernández, que es líder de un grupo maravilloso que hace la unidad con nosotros, una mujer pues que trae mucha preparación en muchos temas, en muchos sentidos. Y bueno, el día de hoy nos va a compartir el tema de resiliencia. Yo me gustaría que la recibiéramos aquí con un mojin, aquí no podemos abrir los micrófonos para decirle, hola, bienvenido, porque si no se distorsiona todo, pero sí podemos mandarles aquí mojins a mi amiga Fabiola para que venga y de su historia, su vida, sus experiencias y de cómo se ha fortalecido a través de esas enseñanzas, pues nos va a compartir. Adelante, Fabi. Si tienes dudas, preguntas, aquí voy a estar. Digo, si quieres que te apoyen en algo, aquí vamos a estar. Pero sé que eres una buenaza en esto, así es que adelante, mi Fabi, bienvenida. Ok, buenas tardes. Muchas gracias, Estela, por la presentación. Espero que me escuchen bien. Sí, sin problema. Ah, perfecto. Ya vi ahí sus manitas. Muchas gracias. Pues bueno, antes que nada, agradeciendo el espacio, ¿no? Para mí también es un honor y un placer haberme cruzado en el camino de Estela, ¿no? De Cualimotoca Tlalmanali, de todo su equipo de trabajo y de todos los compañeros que nos vamos conociendo cada vez más. Y bueno, el día de hoy, pues bueno, como saben, una parte de la fundación es justamente eh, que las personas que estamos cercanas o que hemos ido a lo que es el taller de heridas o que de alguna manera se ha estudiado o se ha estado con Cualimotoca y con Estela, pues bueno, podamos compartir un poco de lo que hemos aprendido en el caminar, ¿no? Yo sé que aquí en este espacio puede haber personas que algunas son de agrupación, ¿no? Bienvenidas todas, puede ser desde Alcohólicos Anónimos, Cuarto y Quinto Paso, Codependientes Anónimos, Narcóticos Anónimos, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, cualquier fraternidad. Sin embargo, también entre nosotros hay personas que nunca han acudido a una agrupación, o sea, no tienen vida de grupo, sin embargo, están interesados en saber más acerca de sí mismos, ¿no? Y ese es el objetivo principal de Cualimotoca y de todo este tipo de conferencias que se están dando, ¿no? Que justamente sigamos en el conocimiento, veamos qué es lo que nos está impidiendo de alguna manera avanzar en alguna situación de nuestra vida y pues bueno, nosotros vamos a proporcionarles herramientas, ¿no? Y pues bueno, entonces, pues vamos a empezar con este tema de resiliencia. Ya me presentó Estela, mi nombre es Fabiola. También en algún momento, pues bueno, si gustan participar, pues con un levantamiento de manos o con que abran su micrófono, pues bienvenidos. Quisiera iniciar con esto. ¿Alguien ha escuchado el término o sabe qué es resiliencia? Nada más así con la palabra. Bueno, ya sé que tienen a San Google en la mano y que hasta lo pueden checar ahí, ¿no? Pero bueno, olvidémonos un poquito de la tecnología, sino, ¿les suena el término? ¿Alguien lo ha escuchado? Con todo gusto nada más pueden abrir su micrófono y abrir y comentar. Hola, soy Yanis. Ahora, Jenny. Y bueno, hola, Fabi. Por lo que yo entiendo, resiliencia es cuando tú sales adelante después de una situación difícil. Puede ser una pérdida, puede ser eh, problemas económicos, sociales, en fin.
robos, etcétera, que quedan un estrés postraumático. Bueno, ya lo estoy poniendo muy alarmante, ¿no? Pero a veces se sale de todo eso y puedes salir adelante con una nueva perspectiva, ¿no? O sea, eres una mujer fuerte, guerrera y todo, ¿no? O sea, se puede decir así, o un hombre igual. Excelente, Janice. Sí, muchas gracias por tu aporte. Efectivamente, de hecho, acabas de resumir todo el taller, toda la conferencia. Ya nos podemos ir. No, no es cierto. Gracias, Yanis. Justamente, la palabra se empezó a utilizar más de los 70s para acá, a pesar de que ya era un poco conocida, ¿no? Entonces, el día de hoy, mi intención no va a ser nada más una sesión, porque de hecho el tema es muy amplio, así como todos los que hemos estado viendo en línea o en las conexiones. Sin embargo, el día de hoy mi intención es de que conozcamos un poquito acerca de lo que vemos, porque a veces escuchamos la palabra o el tema, inclusive ni siquiera es atractivo, ¿no? Me comentaban algunas personas, ¿no? Oye, ¿por qué ese tema? ¿No? Así como que no, le hubieras puesto algo así como el drama en las relaciones o dependencias, esos temas que normalmente la gente suele pedir mucho. Sin embargo, cuando empezamos a conocer el significado de la palabra, los alcances que tiene, cuando descubres que tú puedes estar justamente atorado, bloqueado en alguna parte, es cuando dices, el tema es interesante, ¿no? Pero normalmente lo ven o al no conocer la palabra o el término, entonces se dejan llevar por otro tipo de pensamientos o ay, qué aburrido, ¿no? Y no es así. Vamos a descubrir, y mi intención es esa, que justamente cuando ustedes vean el tema o alguien les pregunte qué es resiliencia, ustedes lo puedan transmitir y lo puedan saber. Aparte de que ya saben que les vamos a compartir también todo el material, porque lo puedes utilizar en algún momento y lo puedes hacer tuyo. Bueno, entonces vamos a continuar con esta parte. Bueno, ¿qué es lo que el día de hoy? Porque les digo, van a hacer algunas sesiones, vamos a ver lo que es la etimología de la palabra resiliencia, la definición y una pequeña introducción. Porque, como les comento, pues bueno, está largo el tema. Voy a iniciar primero con la etimología de la palabra resiliencia. Ahí hay una imagen que dice la resiliencia. No son los más fuertes de la especie los que sobreviven, ni los más inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios. Esto lo dijo Charles Darwin, El origen de las especies, en 1962. ¿No? Ya desde ahí, obviamente, él no lo definió como resiliencia, sin embargo, esta es una frase que se toma de esta parte científica, y aparte de quien da el aporte, ¿no? Justamente para ver toda esta frase, fíjense, dice, no son los más fuertes de la especie los que sobreviven. Ya sabemos que tan solo en la cadena, pues siempre el más grande es el que se come al más pequeño y bueno, así es como se hace todo este proceso, ¿no? De sobrevivencia. Y también dice que no los más inteligentes, sino sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios. Yo te preguntaría, en tu historia de vida, no solamente tú sabes, obviamente, cómo ha sido tu devenir histórico desde pequeño, ¿no? Desde la infancia hasta la adultez, hasta el día de hoy. Entonces yo preguntaría, ¿has tenido cambios o has tenido situaciones en las cuales tú mismo o tú misma has encontrado que las resolviste, inclusive si, o sea que alguna situación, vaya, vámonos más claros, en alguna situación donde tú el día de hoy te estés preguntando, ¿cómo le hice? ¿No? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo fue que lo pude resolver si no tenía ni las herramientas, ni el dinero, ni o sea, no tenía nada de eso para poder hacerlo. Yo no sé cómo lo logré. A veces tú lo ves hasta el último, pero algunas personas sí te lo llegan a comentar, ¿no? Oye, ¿cómo le hiciste? Y hasta que te lo preguntan, entonces tú te das cuenta bueno, empiezas a reflexionar y a analizar, ¿no? Más bien a decir, ¿es verdad? Pues sí, ¿cómo le hice?
o qué pasó. Y entonces es cuando empiezas a reflexionar e inclusive te empiezas a preguntar, ¿no? Pues ya, ¿verdad? Ni me acuerdo. No sé qué pasó en ese momento, porque si ahorita me dijeran que lo repitiera, ya no lo volvería a hacer, ¿no? Hay cosas, hay recuerdos muy, muy guardados que tenemos, porque no son conversaciones que llevemos a cabo en una parranda, en una comida familiar o con unos amigos. No, 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 no son temas que normalmente tocamos. Un ejemplo, cuando era pequeña, tenía 6 años. Sí, tenía 6 años, acaba de cumplir 6 años, ¿no? Mi hermanito, que tenía un mesecito de nacido, empezó a convulsionar, ¿no? Se le subió mucho la temperatura y empezó a convulsionar. Vivíamos allá por Tlaltenco, era muy solo, esa parte de allá era muy sola. ¿No? Entonces mi mamá, al ver que mi hermanito se estaba convulsionando, lo agarra, le grita a una vecina y se sale corriendo, ¿no? O sea, su desesperación de mi hijo está convulsionando, sus ojitos hacia atrás y todo su cuerpo se movía, ¿no? Ella nada más agarró al bebé, vi que agarró el monedero, un papel, ahora veo que era el carnet, y salió corriendo, ¿no? Entonces se fue y pasaron unos minutos, o sea, yo la vi y además dije, mamá, y vi cómo se salió y la vecina, porque vivíamos en un tipo, eran como departamentos, tipo vecindad de departamentos, ¿no? Y ella se fue corriendo y se fue alejando con la vecina. Yo la vi en la puerta, ¿no? Y dije, pues suspiré porque dije, ay, ¿qué le pasa a mi hermanito? ¿No? Dije, ¿qué hago? Bueno, cuando mi papá para eso siempre ponía en un papelito su número telefónico, él trabajaba hasta Coyoacán. Entonces él me decía, cuando llegue a pasar algo, aquí está mi teléfono, háblame. El teléfono, el único teléfono que había por ahí, yo tenía que caminar cerca de 10, 15 minutos para poder llegar a la única farmacia que había ahí en el pueblo, ¿no? Que estaba por ahí. Entonces me acuerdo de las palabras de mi papá y lo que hice fue mm, agarrar una silla, subirme hasta la alacena para abrir el cristal y sacar el papelito. Y entonces me puse un suéter, no me fuera a regañar mi mamá, ¿verdad? Agarré las llaves y me salí. Yo ya sabía dónde estaba el teléfono porque mi papá los fines de semana nos llevaba cerca de ahí. El punto es que la farmacia estaba en una avenida, la única avenida principal que estaba ahí. Yo tuve que caminar toda la avenida hasta que llegué a la farmacia, ¿no? Yo solamente recuerdo que ya sabía los números, ya sabía leer. Llegué a la farmacia, le dije, ni siquiera alcanzaba el mostrador, yo siempre he sido muy chaparrita, ni siquiera lo alcanzaba. Pero bueno, llegué, le pedí que por favor hablara al número y me dijo, ¿qué deseas? Y ya le dije, es que a mi hermanito algo le pasó y mi mamá se fue al centro de salud. El centro de salud estaba mucho más lejos. Digo, pero yo le quiero hablar a mi papá. Entonces, ella marcó el teléfono, me preguntó el nombre de mi papá, me pasó a mi papá y mi papá preguntándome, hija, ¿y qué haces ahí? ¿Y con quién estás? Le dije, pues es que mi mamá se fue, se llevó a mi hermanito, se puso mal, ¿puedes venir? Y mi papá, regrésate a la casa. Sí, ahorita voy para allá, tranquila, ¿no? Pero vete a la casa, sí, sí. Le pasé a la señora de la farmacia, no sé qué le habrá dicho, pero obviamente no pagué, ni me cobró, ni me dijo nada. Y la señora me dijo, ¿sabes dónde vives? Le digo, sí, aquí derecho, ¿no? Me dijo, ¿te acompaño? Le dije, no. Y la señora se quedó ahí afuera, ya estaba grande la señora, y se quedó ahí afuera viéndome hasta que yo llegara, ¿no? Hasta lo lejos. Ahora entiendo que mi papá le dijo, pues, que me viera y que si era verdad que estaba sola, ¿no? Ya después llegué, abrí, me metí, pues me puse a jugar y a ver la tele en lo que llegaba mi mamá, ¿no? A lo mejor es un hecho, era un hecho muy aislado que tenía por ahí, que recordaba que no siempre lo platico, ¿no? Sin embargo, cuando ahora, ya a esta edad, cuando hablo con mis padres o con la familia, justamente sobre este episodio, y cuando llego a ir a Tlaltenco, ahora estoy en Tlalpan, ya no estoy en Tláhuac, pero llego a ir para allá, veo la gran distancia que caminé y que dije, ¿cómo yo de 6 años, cómo me atreví a irme caminando y sobre la avenida?
¿no? O sea, yo nada más tenía un objetivo en mente, que la orden que tenía, que le tenía que avisar a mi papá, ¿no? Sin embargo, para mí sí era así muy increíble el hecho de haberle, de haber hecho esa hazaña, ¿no? Desde ahí, mis papás me dijeron, los Reyes Magos me fue muy bien, por supuesto, que ese año con los Reyes Magos, ¿no? Y me dijeron que yo era una niña muy madura, muy inteligente y muy independiente, ¿no? O sea, las felicitaciones no pararon y dije, ay, bueno, hice algo bueno, ¿no? Ahora no me explico cómo lo hice, yo creo que entre la adrenalina, entre el miedo, no sé, yo solamente pensaba que quería papá, ¿no? Que viniera y que ayudara, y porque mi mamá se fue, ya hasta las horas se acordó de mí, ¿no? Porque, pues obviamente tenía prioridad mi hermanito, ¿no? Porque estaba muy pequeño, con un mesecito. Entonces, a veces así hay situaciones que han pasado en nuestra vida y que no les ponemos la debida atención. Sin embargo, cuando empiezas a analizar y dices, sí, yo tengo una situación donde no supe ni cómo actuar, ahora no sé ni siquiera si lo volvería a hacer si regresara a ese entonces, pero la hice. Entonces, comienzo con esta parte de platicarles, esta parte de mi vida chiquita para iniciar. Y quiero, bueno, aparte de que quiero que interactuemos, ¿no? Para que también es muy pesado escuchar a una sola persona estar explicando o hablando de todo un tema. Entonces, sí quisiera, sobre todo a los que están conectados, no sé si alguien quisiera compartirnos alguna historia de cuando eras pequeño. Vámonos primero, lo que más recuerdes, alguna historia, la que tú gustas, ¿no? Donde tú te hayas enfrentado a una situación, a una problemática, a una crisis en ese momento y que la hayas resuelto, ¿no? Que te hayan dicho o que tú recuerdes inclusive cómo actuaste y qué fue lo que hiciste, que ahora a lo mejor ni te lo explicas, ¿no? Pero que lo hayas hecho. Entonces, con toda confianza, ¿hay alguien de los que están conectados? No necesitan abrir su cámara, nada más con que abran, de hecho voy a apagar mi cámara también, con que abran su micrófono es más que suficiente. O podemos aplicar la dedocracia, ¿eh? Veo que está conectada Ana María, bueno, Janice ya participó, está, Hola, ya, hola, hola. sí, adelante. Mira, yo te quiero compartir una etapa que a mí me pasó como a los 10 años, entre 10 y 11 años. Mi mamá se iba a trabajar y yo me encargaba de sus hijos, de mis hermanos. Y mi hermano menor, el más pequeño, tenía aproximadamente como, no sé si un mesecito de nacido o no recuerdo con exactitud, pero todavía se bañaba en tinita. Yo recuerdo que mi mamá me decía ha de haber sido como 2 mesecitos, no sé, o sea, pero el asunto es que lo metí al agua y se quedó tan tranquilo el bebé, yo supongo que ha de haber asimilado la parte cuando estaba en el vientre de mamá y se quedó muy tranquilito nadando, digámoslo así, moviendo sus manitas, sus piecitos. Y a mí se me hizo como muy divertido esa parte, ¿no? Porque se quedó bien quietecito, yo tenía mucho miedo de hacer el baño, porque incluso mi mamá me estaba ayudando mi hermano Beto. Beto le echaba el agüita en el cuerpo y yo creo que ni siquiera le lavamos bien ni las partecitas, ni las orejas, nada de eso. Yo pienso que nada más fue así como un baño, ¿no? Como remojas un cachorrito y va para afuera, ¿no? Aquí el asunto fue que cuando yo saco al niño de la tina, como que se espanta y el niño en pocos segundos dejó de respirar y se puso morado. O sea, yo intuía que algo le estaba pasando porque hacía la parte esa de la garganta, y su carita inmediatamente empezó como a cambiar. Y yo lo único que hice fue como azotar, o sea, no azotarlo al piso, sino como sangolotearlo para que, pues como para que respirara. Hoy entiendo que el niño pues había dejado segundos de respirar, al momento de que se conectó
al impacto de que se sale del agua, pues dejó de respirar. Entonces, como que se le olvidó respirar y ahí al momento de sacarlo, pues bueno, pues bueno, ya volvió otra vez y bueno, ya no pasó nada y bueno, ya yo rápido tapé, empezó a llorar el niño. Ya cuando empezó a llorar el niño sentí tan maravilloso porque ya pensé que ya estaba todo normal. Eh, Hoy lo platico y también se lo predicamos a mi mamá en su momento después, pero no me pongo a pensar de tan fuerte que si hubiese el niño muerto ahí. Pero fue una experiencia para mí muy difícil, la cargué muchos años, muy traumática, porque pues yo sentí que iba yo a ocasionar un accidente en la muerte de mi hermano menor. Pero esa fue una situación que por instinto nada más la saqué, pero realmente no porque estuviera yo muy madura o algo, sino nada más por esta parte de que ya cuando empezó a llorar, pues me sentí del otro lado. Esa es la experiencia. Muchísimas gracias, Angélica, por compartirnos, porque justamente, ¿no? Así nos vamos acordando de ese tipo de experiencias. Gracias. ¿Alguien más que desee compartirnos algo? A lo mejor con lo que acabamos de platicar. ¿Alguien se recuerda? Por ahí sale algún recuerdo escondido, algo que te hayan platicado, que a lo mejor hasta ni recuerdas tanto, pero sí cuando te lo dicen, hasta te explican qué fue lo que hiciste, cómo actuaste, etcétera, etcétera. ¿Alguien más que desee? Veo que está Alicia, Ana María, Delia, Diana, Hilda, Irán, María Norma. Creo que alzó la mano Yadira. Perdón, como estoy compartiendo pantalla, luego no puedo ver quién. Yadira, adelante, por favor, nada más abre tu micrófono y te escuchamos. Gracias. Yadira, o a lo mejor está en el WhatsApp y no en... Sí, creo que en Zoom no la... digo, aquí en Meet no la veo, pero a ver, voy a ver si está en... Mejor está en la llamada. No la escucho. No, creo que aquí no la tengo en no se ve. ¿Alguien más que desee participar? Yo, Yanis otra vez. Adelante, Yanis. Pues yo me acuerdo que yo estaba en primaria, mi hermano en secundaria, y un tío de mi mamá, bueno, el hermano de mi mamá, mi tío, pues unos trabajadores tocaron a la puerta y pues algo y digo, pues, ¿qué se les ofrece, no? O sea, y me dice, ¿no hay alguien más grande que tú? Pues mi hermano, que iba en secundaria, o sea, los dos chicos, sin saber bien, era el amor de mi hermano, el tío que falleció, le dan la noticia, obviamente yo de chismosa, pues estaba escuchando todo, pues ya entra, nos entregan el cuerpo, no estaba mi mamá, no estaba nadie, entonces obviamente pues hacer llamadas, o sea, tanto mi hermano, moviéndose y todo, llega mi tía, una tía que lo quería mucho, o sea, eran los dos más pequeños, en ese momento pues, se pone a llorar, o sea, se pone así como histérica, loca, disculpen, pero en ese momento, y yo, mi reacción fue darle una cachetada, como diciendo, reacciona. Si a mí me dices, hazlo de nuevo, no lo haría porque es faltar a los mayores, como a mí me enseñaron, ¿no? Pero en ese momento, para mí, significó así como que, o sea, ya cálmate, o sea, estamos en esto, hay que sacar soluciones. Y siento que para esa edad, pues tanto mi hermano como yo, pues fuimos muy maduros, eh, porque empezamos pues a recibir pues el cuerpo, pues a hacer las llamadas, ya vino la familia, vino mi mamá corriendo, lo bueno es que siempre estaba localizable mi mamá, y mi tía pues estaba en el trabajo, mi otra tía también, entonces pues rapidísimo pues llegaron a la casa, ¿no? Pero ese hecho de que nosotros estuviéramos en paz, tranquilos, sobre todo los niños, sin saber
fue el primer fallecimiento que yo tuve. Y aún así, pues no me caía el 20, porque a esa edad como que no te cae el 20, o sea, de tus emociones ni nada, ¿no? Pero pues ya más grande, pues ya lo entiendes. Pero en mi vida hubiera hecho lo que yo hice, de darle una cachetada a mi tía para que reaccionara. O sea, y sí, se calmó y todo y ya empezó a estar bien, ¿no? O sea, a ya ubicarse, ya a, pues como que para que le entrara este, pues esto, ¿no? O sea, de que pues, había fallecido mi tío y pues ya después ya se tomaron otras medidas y demás, ¿no? Pero ese momento para mí fue así como que, ¡zas! O sea, ubíquense, o sea, como que más bien niños éramos los que tratábamos de ubicar más a los mayores que a nosotros mismos. Y tal vez era porque no entendíamos la situación. Ya. Muchas gracias, Yanis. Sí, es como les comento, ¿no? Justamente, ya ahora que somos adultos, ya lo vemos desde otra perspectiva, ¿no? Y hasta a veces nosotros mismos decimos, ¿por qué reaccioné así? ¿Cómo le hice? No sé, ¿no? Pero ahora entendemos que inclusive, ¿no? Había cosas que ni siquiera entendíamos y justo como también mencioné hace ratito Angélica, ¿no? Por instinto reaccionamos, ¿no? O sea, yo de verdad no entendía qué le pasaba a mi hermano en ese momento, o sea, qué tan grave era. Yo solamente vi que mi mamá se fue, ¿no? Y que papá dijo que cuando pasara algo, pues que le tenía que avisar. Digo, mi papá trabajaba lejísimos, de Coyoacán, Tlaltenco, eran horas. Sí llegó un poquito más temprano, pero pues yo lo quería ya inmediato. Pero bueno, como me puse a ver caricaturas, etcétera, pues se me fue el tiempo. Hasta después lo entendí, ¿no? Sin embargo, pues sí hay situaciones justamente que reaccionamos de esa manera. Pero ahora vamos a otra parte también. Y eso también nos sucede mucho en las primeras etapas de la infancia también. Hay otras situaciones donde te sigues preguntando hasta ahorita por qué no reaccioné o por qué no lo hice. O se te ocurre, es como cuando terminas una discusión y se te ocurren, después de que terminas de discutir, se te vienen a la mente tantos argumentos tan buenos que hubieras dado, pero ya que acabó la discusión, algo así. También hay recuerdos que tenemos así a veces hasta medios nebulosos de nuestra infancia o inclusive hasta en la adolescencia, donde dices, ¿por qué? ¿Por qué ¿Por qué actúo así? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? Pero, sin embargo, si estás nada más rumiándolo, dándole vueltas en la cabeza, dándole vueltas, ¿no? Sin entender por qué. Les va un ejemplo para que también puedan compartir, ¿no? Recuerdo que ahí mi hermano ya tenía 2 años, quiere decir que yo tenía 8 años. Entonces, mi mamá, los lavaderos estaban en la parte de abajo, ahí en esos edificios. Nosotros vivíamos en el segundo piso, en el segundo piso, ¿no? Entonces, mi mamá decía, voy a ir a lavar, te quedas aquí con tu hermanito, no le abras a nadie, acuérdate, no se le abran a nadie. Sí, mamá, sí. Entonces, mi hermanito ahí jugando, yo ahí jugando también, no recuerdo qué estaba haciendo, era fin de semana. X. Oigo que tocan a la puerta, me asomo por una rendijita, y yo, ¿quién? Me dicen, hola niña, hola niña, ábreme. Era un señor, y yo, ¿quién eres? Me dice, mira, es que vendo cepillos de dientes, traigo de niños, ¿no los quieres ver? Y yo, no, ¿está tu mamá? No. "Mm, ábreme. "Eh, ¿pero quién eres?" Y me dice, mira, ábreme. Mira, te voy a decir que lo que pasa es que me anda mucho del baño. Entonces, por favor, déjame pasar porque si no me voy a hacer pipí y aquí se va a quedar la pipí acá afuera. Entonces yo dije, no, pues sí es bien mala onda que, que se haga pipí. Pues que le abro la puerta, ¿no? Yo tenía la advertencia de que no, pero le abrí la puerta. Le abro la puerta, la abre totalmente, la avienta
y empieza a gritar: Procuraduría General de Justicia, arriba las manos, salga de donde esté. Y yo: mamá. Ay, sí, ya grité, pegué mi gritote, ¿no? Mi mamá, yo creo, subió volando porque llegó de inmediato y se empezó a escuchar, ¿no? Los vecinos salieron, entraron personas armadas. Fue una impresión muy fuerte para mí ver por primera vez una pistola. Bueno, no estaba tan grande, ¿verdad? Digo, pero para mis ojitos de niña, yo veía hacia arriba, veía grandulones y con pistolas, ¿no? Y mi mamá subió corriendo, que qué pasaba, y estaban buscando a un individuo, ¿no? No recuerdo el nombre, la verdad. El punto es que de repente vi que mi mamá sacó fotografías y le dijo: no, aquí es la familia Briceño Hernández, miren, mi esposo es aquí tengo las fotos, y empezaron a revisar, a ver, un departamento muy chiquito, ¿no? Y pues el sustote que nos dimos, ¿no? Le dijeron: señora, lo que pasa es que aquí vivía esta persona, lo estamos buscando, está perseguido por la ley, una disculpa. Y mamá: ¿cómo es posible? Miren, están los niños, etcétera, etcétera. Y se fueron, ¿no? Entonces, obviamente esa vez no me fue nada bien, porque me dijeron: ¿por qué abriste? Y yo: pues porque le andaba del baño. Hija, era una persona desconocida. ¿Qué se te dijo, no? Y estás castigada. Y bueno, me quedé analizando muchos años, ojalá hubiera sido mucho tiempo, ¿no? Muchos años me hice escenarios diferentes, dije: pero es que ¿por qué le abrí? Es que ¿por qué confié? Si yo ya sabía, si no lo conocía, si ya me habían dicho, pero es que me dijo que le andaba del baño, es que ¿por qué le creí? Y esa parte me hizo sentir bien tonta mucho tiempo, ¿no? Obviamente no sabía lo que era la palabra culpabilidad, pero sí me quedé estacionada en esa parte, ¿no? De por qué, porque obviamente pues siempre era tema de conversación. Y mira, desobediente, si ya sabe que con desconocidos, ¿no? ¿Cómo se le ocurre abrir la puerta? Que de todos modos ellos lo hubieran abierto y quién sabe de qué manera, ahora lo sé, pero el punto es que yo lo hice, ¿no? Entonces también tenemos en nuestra historia de vida ese tipo de situaciones. No sé si ahorita con lo que acabo de compartirles, alguien gusta decirnos alguna situación que recuerde ahorita, ¿no? De esos primeros años, infancia, adolescencia, ¿verdad? Donde justamente hayan tenido alguna situación de la cual no pudieron resolver, o sea, no salieron las cosas como tenían que ser y te has quedado pensando, ¿no? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice esto? ¿Alguien desea? No sé si con que abran su micrófono y se presenten, con eso es más que suficiente. ¿Yo me escuchas? Sí, No. adelante. Bueno, yo soy Ara. Tardes a todos. Buenas Y tardes. pues yo sí recuerdo una situación que la tengo muy presente. En una de esas que mi papá llegaba muy enojado, enojadísimo a la casa con mi mamá. Y me acuerdo que pues empezaron a discutir y él empezó a pegar bien feo, pero feo, mamá. De esas golpizas que dices de película neta. Así tan horrible. Y mi hermano me gana por un año. Y yo me acuerdo que él le decía: no le pegues, pégame a mí. A mi mamá no le pegues, pégame a mí. Y él agarró mi manita y me escondió abajo de la mesa. Y cuando él me escondió abajo de la mesa, él me dijo: no te muevas, pero él se paró y se le puso a mi papá enfrente y le dijo: no quiero que le pegues a mi mamá nunca más. No le pegues, pégame a mí. Y yo me acuerdo que sí empujó a mi hermano y le siguió pegando a mi mamá. Y los dos llorábamos abajo de la mesa. Y yo sentí impotencia, pero así horrible. Yo en ese momento mi palabra que yo sentía era impotencia. Y horrible, creo que hasta la fecha en muchas situaciones eso es lo que a mí me pasa, es la palabra impotencia. Y y en ese momento yo decía: ¿por qué yo no le dije nada? ¿Por qué sus gritos me espantaban tanto y me congelaban? Me congelaban y no podía decir nada ante eso. Hasta la fecha, cuando digo que mi papá habla fuerte, aunque sé que le está diciendo algo mal a mamá, no digo nada. Entonces, son situaciones en las que sientes de niño que te falta fuerza o poder o circunstancia para decirlo. Y sí, a veces muchos en todas las terapias que hemos tomado, siempre le toman: ¿qué vivencia tuviste de niño para que
te congelaras o actúes así, y sí tiene todo que ver. Aunque a veces nosotros, no, pues ¿cómo crees? Sí tiene que ver, porque esa es una de las vivencias que yo dije, no hice nada, solo me quedé ahí y mi hermanito, él salió, hizo, pero al final la fuerza o el poder en ese momento de, llámese como se llame, ese tío, hermano, o el vecino, o tu propio papá, pues te domina. Muchas gracias, Ana, por, por tu testimonio, por tu participación. No es fácil, ¿no? Gracias. Gracias. Y, y pues bueno, yo creo que espero que en esta sesión y en todas las conexiones que lleguemos a tener, sé que vas a encontrar las respuestas, ¿no? Porque todos tenemos este tipo de situaciones. A lo mejor ahorita, yo sé que en la mente de la mayoría de los que están conectados, siempre pasa una situación y ya la tienes en la mente, ¿no? O te vas a acordar en el transcurso del día, ¿no? Tanto una que hayas resuelto, tanto otra que te quedaste congelado, podríamos decirlo así, que ya no pudiste avanzar, que se quedó ahí nada más. Pero sí hay un porqué. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo aquí y eso es lo que se trabaja inclusive en el taller de heridas, ¿no? Ese tipo de desbloqueos y cosas más profundas. Pero bueno, al rato me aviento esos comerciales, ¿no? Porque de verdad lo recomiendo mucho. Pero bueno, muchas gracias. Voy a pasar a la siguiente imagen. Un segundo. Me voy a ir un poquito ahora a lo que es la etimología de esta palabra. ¿Sí? La resiliencia es una de esas palabras de origen latino que curiosamente nos han llegado a través del inglés, en este caso del vocablo resilience, que a su vez se derivó del latín resilio, ire, que es saltar hacia atrás, volver de un salto, compuesto a su vez por el prefijo re y el verbo salire, que es saltar. Esta palabra no se encuentra en los diccionarios castellanos, aunque se usa mucho en física y en ciencias sociales. Bueno, de hecho ya casi ni siquiera se utilizan los diccionarios físicos, ya casi todo es en internet, pero si ven algún diccionario de los que utilizábamos, por ejemplo, en primaria y secundaria, no aparece. El vocablo nos llegó desde el inglés resilience para expresar la capacidad de un material de recuperar su forma original después de haber sido sometido a altas presiones. En esa acepción equivale a la cantidad de energía que un material es capaz de almacenar cuando la presión lo obliga a reducir su volumen y se expresa en julios por metro cúbico. Quiere decir que este término de etimología se utilizaba inclusive más para la parte física y la ecológica también. Por ejemplo, cuando se hablaba de resiliencia, cuando se quemaba un bosque y tenían que medir el nivel de resiliencia para ver si otra vez iba a volver a surgir fauna de ese bosque, por ejemplo. No, bueno, anteriormente, antes del 72, se utilizaba en esos sentidos, nada más. Sin embargo, ya más adelante, se empezó a ver en lo que es el área de ciencias sociales, justamente lo que es el poder de la resiliencia. Les pongo aquí esta imagen, porque dicen que a veces una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? ¿Alguno de ustedes viendo esta imagen me puede decir cómo la describiría? Quien guste. Como renacer, ¿no? ¿Cómo renacer? Ok, muy buen título para la imagen. Gracias, Sara. Benjamín, ¿estás por ahí? Ana María, Irán. ¿Alguien más? ¿No? Si no, nos quedamos con lo que dijo justamente Pues yo lo veo como que a pesar de un lugar sombrío, un lugar en donde la tierra está seca, sale justamente la esperanza, ¿no? O sea, la luz, la vida. Hay una flor y al fondo se ve, pues, la luz, ¿no? O sea, que
que ayuda a que la plantita también crezca, ¿no? O sea que todavía hay esperanza. Bueno, así lo veo yo. Sí, perfecto, Yanis. Muchas gracias también. Sí, quedó perfecto, justo con el título que le puso Ara y con la descripción que dijiste, ¿no? Justamente vamos a ver el poder de la resiliencia. Yo les preguntaría a ustedes, si gustan nada más con un emoji, ¿tú te consideras una persona resiliente? ¿O te han comentado o te han dicho que eres resiliente? Si es así, dale un like, ¿no? Para saber que sí. Ah, bueno, por ahí dicen Chanes que sí, Ara que sí, Irán, Benjamín, Marisol. Ok, bueno, entonces vamos a ver qué tan cierto o qué tan equivocado puede estar esta acepción. Resiliencia, también les dejé esta definición porque también cabe la pena mencionar que cualquier definición que tú quieras ver, bueno, la IA, la inteligencia artificial ahora ya nos da infinidad de información, ¿no? Sin embargo, siempre yo me voy a la parte académica, siempre que busques una definición, búscalo aquí en lo que es la RAE, Real Academia Española, que es la que rige nuestra lengua, más en castellano. Entonces, copié tal cual lo que es la definición, si ustedes la buscan en sus teléfonos, así viene. Dice, bueno, lo de verde es lo que les leí hace ratito, saltar hacia atrás, rebotar, en sí viene derivado del latín de estas palabras. La primera definición dice capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Y 2, capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Esta es la definición que utilizan en física, en biología, en ecosistemas, etcétera, etcétera. Pero la primera, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos, justamente eso es lo que vamos a estar estudiando y es lo que vamos a estar viendo sobre la resiliencia. Quiero que noten que dice que es la capacidad de adaptación de un ser vivo. No nos está diciendo nada más que de un ser humano, no nos está diciendo que es solamente algún animalito, o, no, está enfocando plantas, animales, bueno, todo aquello que tenga vida puede ser resiliente. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay personas que piensan que no son resilientes. Piensan, fíjense lo que les digo, piensan que no. Bueno, para terminar con la parte académica de la palabra resiliencia, y a pesar de que es un poco tedioso, sí quería mostrarles tanto la etimología como de dónde viene, porque si tú le vas a explicar a otra persona el término, o lo quieres utilizar inclusive para algún trabajo académico, tienes que tener las bases, siempre tienes que saber de dónde viene, ¿no? No como en los grupos cuando algún compañero o padrino, ¿no? Te habla nada más a partir de la experiencia, pero no te lo sustenta con literatura, por ejemplo, entonces no le vas a querer, ¿no? Sino es las dos partes. Bueno, entonces para continuar con la palabra resiliencia y cómo es que viene, dice el psiquiatra infantil Michael Rutter en 1970 y el neurólogo, psiquiatra y etólogo francés contemporáneo Boris Cyrulnik, inspirados en el concepto físico, introdujeron el término en psicología para denotar la capacidad de las personas de superar tragedias o acontecimientos fuertemente traumáticos. Cyrulnik, cuyos padres judíos fueron asesinados por los nazis, estudió la capacidad de recuperación de los sobrevivientes de los campos de concentración y de niños criados en orfanatos. Entonces, estos dos hombres nos dieron las bases. Hay más autores. Yo nada más ahorita los vamos a ir conociendo porque viene en el desarrollo de la resiliencia. Sin embargo, los primeros que tuvieron y que formaron este término fueron ellos los que los introdujeron a las ciencias sociales,
porque como ven viene de la física, de la biología, pero ellos vieron justamente sobre todo lo que es el segundo personaje, que aquí les puse la ilustración para que lo conozcan, de Boris. Él, al hacer todo ese estudio de los sobrevivientes de los campos de concentración, digo, tan solo yo sé que el hecho de decir nazis, el hecho de mencionar que estuvieron ahí, que hubo sobrevivientes, ¿no? Más que nada, no sabemos muy bien la historia, no sabemos lo que pasó, y yo creo que ahora, gracias a la tecnología, hemos escuchado muchos testimonios, ¿no? Conocemos más a fondo de la verdad terrorífica de lo que pasó, de todo lo que hizo Hitler y los nazis, y el hecho de que los haya estudiado, bueno, fue lo que dio pie a que entonces introdujeran este término en las ciencias sociales. También cabe mencionar que él ve los niños criados en orfanatos, ¿no? Como bien sabemos, todos conocemos a la mejor, alguien que no tuvo, bueno, la dicha de tener padres, ¿no? O familiares que se hicieran cargo de ellos, y entonces se van a los orfanatos, y el modo de vida que llevan ahí, aparte de que del modo supervivencia, nada más, pues es muy diferente, ¿no? A los que tenemos una vida familiar, así sea, así tengamos familias disfuncionales. Bueno, las personas son las disfuncionales, no las familias, pero estabas en una familia, en un hogar, ¿no? Y ellos no. Entonces, claro que hay una parte muy notoria, un abismo de diferencia entre cómo se fue educado, cómo aprendiste a amar, cómo aprendiste a sobrevivir, ¿no? Y a amar un poco la vida. Entonces, de aquí surge el término resiliencia. La resiliencia es la capacidad que todos tenemos de sobreponernos a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Es la habilidad que se refuerza con el uso y se atrofia con el desuso. ¿A qué me refiero con esto? Lo que les comentaba hace rato. Hay personas que creen que no son resilientes, ¿no? O inclusive, ¿no? Hay personas más atrevidas que cuando ven a alguien, por ejemplo, en un periodo de depresión, ¿no? Le dicen, es que tú deberías de salir, ¿cómo es que no puedes? ¿No? ¿Cómo es que no puedes superar que te haya dejado una pareja? ¿Cómo es que no puedes superar que se haya muerto tu abuelita? Pues ya se fue, ya, ¿no? Ya lo que sigue, ¿no? Porque, digo, conozco mucha gente que así te lo dice, ¿no? Pensando que eso es la resiliencia, o que no eres resiliente nada más por el simple hecho de que no actúan como ellos quieren, porque ellos están hablando a través de su propia experiencia, están viendo con otros lentes, no con lo que tú estás viviendo en el momento. Entonces, sí hay una gran diferencia, ¿no? Aquí quiero aclarar que todos, absolutamente todos, tenemos la resiliencia. Todos, 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 ¿no? Quizá hay situaciones en este momento de tu vida que a lo mejor no sabes aún cómo se va a resolver, pero no quiere decir que se va a quedar así. Es muy diferente, ¿no? Y es importante que lo sepan para que también cuando tú utilices el término, pues no se te ocurra decirle menos a un niño, ¿verdad? No, es que no eres nada resiliente. No, es que no lo tienes, ¿no? No, sí lo tenemos. Nada más la segunda parte, la segunda estrofa que dice ahí, habilidad que se refuerza con el uso y se atrofia con el desuso. Quiere decir que si hay alguien que está ahorita pasando por alguna situación negativa, simplemente no ha usado su resiliencia, porque de que la tienes, la tienes. Y en el transcurso de estos temas que se van a estar dando, más adelantito, vamos a hacer algunos ejercicios, porque no se trata nada más de darte el tema y sí, gracias, ya tengo la información, pero ¿y ahora cómo la voy a ocupar? O sea, ¿qué voy a hacer con lo que me estás dando? Sí, vamos a llegar también a esa parte, sobre todo en este tema, ¿no? Para que lo vayas conociendo. Esta es bueno, una pequeña introducción. Voy a pasar a la siguiente. Mm. Alguien de ustedes, no sé si alcance a ver la pantalla y que me apoye, por favor, en leer esa definición.
¿No? ¿Alguno está cerca? Benjamín, ¿no está cerca? Bueno, no sé si lo pueden agrandar en el celular, porque algunos se conectan en el celular. Adelante, Hortensia, por favor. Gracias. Hortensia, creo que no tienes tu micrófono abierto. Si lo puedes abrir, por favor. Hola, buena tarde. Bueno, estoy en el celular, pero voy a intentar leer un poquito. Sí, Dice, la gracias. resiliencia, según la psicología, es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas. Ser resiliente no significa no sentir malestar, dolor, dolor emocional o dificultad emocional o dificultad ante las adversidades, la muerte de un ser querido, una enfermedad, es que se mueve un poquito, una enfermedad grave, la pérdida del trabajo, problemas financieros, serios, etcétera. Son sucesos que no tienen un gran impacto en las personas, produciendo una sensación de inseguridad, incertidumbre y dolor. Un dolor emocional. Aún así las personas logran, por lo general, sobreponerse a sucesos y adaptarse bien a lo largo del tiempo. Perdón, pero es que en el celular se ve más chiquito. Sí, muchas gracias, Hortensia. Gracias. Gracias por el apoyo. Pues sí, miren, vamos a analizar para que puedan participar también. Dice, la resiliencia, según la psicología, es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas. Ser resiliente no significa no sentir malestar, dolor emocional o dificultad ante las adversidades, ¿no? Esto también es muy importante que lo recordemos, porque el hecho de que tú seas resiliente o de que estés inclusive trabajando ya sobre la resiliencia en ti, no quiere decir que tengas que negar que te duele, que tengas que negar que no importa, ¿no? Que no pasa nada o que eres muy fuerte. No, no va en ese sentido, ¿no? Sino que simplemente ante la muerte, aquí lo dice, la muerte de un ser querido, una enfermedad grave, la pérdida del trabajo, problemas financieros serios, etcétera, son sucesos que tienen un gran impacto en las personas, produciendo una sensación de inseguridad, incertidumbre y dolor emocional. Aún así, las personas logran por lo general sobreponerse a estos sucesos y adaptarse bien a lo largo del tiempo. No hay una tabla de medición donde podamos decir, por ejemplo, que hay determinado tiempo para procesar la muerte de un ser querido, ¿no? Yo he escuchado muchas críticas acerca de las personas que están dentro de un duelo, ¿no? Y que a veces, bueno, también hay etapas de duelo, claro. Sin embargo, alguien que no ha pasado, aparte de ningún duelo es igual, ¿no? O sea, aunque a ti, tú y yo hayamos perdido a nuestra abuelita, ¿no? Yo no sé la convivencia que tú tuviste con la tuya, tú no sabes la convivencia que yo tuve con la mía, y si hay culpas, y si hay apegos, y si hay otro tipo de situaciones, tendremos que analizar todo para ver si de verdad nos va a doler igual, ¿no? Por eso algunas personas se molestan o se desconciertan cuando le dices, sí sé lo que estás pasando, ¿no? A mí me dolió así. Algunas se ofenden, ¿no? A mí ya me llegó a pasar, ¿no? Perdí así una amistad porque en un funeral, ¿no? Bueno, tuve dos situaciones. Una, perdió a su bebé, se le murió de muerte de cuna, tenía como casi, no recuerdo bien cuántos mesecitos tenía, pero menos de 5 tenía, ¿no? Entonces, pues entre esas veces que vas a un funeral, para mí fue impresionante llegar y ver un ataúd blanco pequeño,
¿no? Sí me acerqué, la mamá estaba abrazando el ataúd, no lo soltaba, y, y por eso me acerqué, ¿no? La bebé parecía, muñequita, ¿no? Porque estaba preciosa la bebé. Entonces, pues a mí se me ocurrió decirle, ¿no? Sé lo que estás pasando, pues yo también perdí una bebé y pues te entiendo, y que se enoja, ¿no? O sea, se enojó y me dijo, ¿cómo te atreves a decir? No creo que hayas pasado, no sabes lo que estoy pasando, no sabes lo que es estar aquí. Entonces en ese momento le serví de desahogo porque sí me dijo de cosas, me dijo de cosas, me quedé yo en cero, ya no dije nada, dije, si no me muevo, no me ve, no digas nada, porque de verdad se lo dije así por impulso nada más, tratando de buscar una palabra de consuelo, y entonces ella me explicó y me gritó, ¿no? Y me dijo que yo no tenía ni idea, ¿no? Mi primera reacción pues fue desconcertante, simplemente me alejé, pensé muchas cosas, ¿no? O sea, mi mente sí dijo, malagradecida, todavía que le estoy diciendo, o sea, ¿cómo es posible? Ya después, claro que llegó la empatía, dije, no, creo que la imprudente fui yo, híjole, le molestó mi comentario, analizando cada palabra, ¿no? O cómo lo habré dicho, o en qué tono, o qué, y no, simplemente ahora entiendo que ella en ese momento, después ella ya no se acordaba, pero aún así se alejó de mí, ¿no? Entonces ahí entendí que era cómo ella se lo tomó y cómo yo quise hacer algo según de buena fe, pero pues no sucedió así, ¿no? Entonces, la muerte, la resiliencia también se utiliza mucho en los casos de funciones de seres amados, pero cada quien tiene su proceso, ¿no? Sin embargo, lo importante es que tú sepas que si aún estás dentro del duelo o desde la parte, no sé en qué fase estés, más adelante vas a continuar justamente como hasta el día de hoy con tu vida, ¿no? Pero sin culpas, ¿no? Sin sentir que porque tú estés viviendo o estés escuchando o te estés divirtiendo en una fiesta o estés haciendo otras cosas, quiera decir que estás ofendiendo la memoria de, ¿no? Ese es un ejemplo. Cuando habla también aquí algo que hemos pasado también todos, quiero pensarlo, bueno, la mayoría, una enfermedad grave, ¿no? La pérdida de la salud, ¿no? ¿Cómo la enfrentamos también? ¿Cómo, ya sea tú o con algún ser querido, ¿no? Porque de esas dos maneras también se utiliza la resiliencia. Cuando tú recibes una noticia, ¿no? Inclusive, aunque se oiga muy burdo, la primera vez que perdí una pieza dental, ¿no? Por descuido, porque no me gustaba ir al dentista, etcétera, etcétera, pero eso sí comía muchos dulces, ¿no? Entonces fue negligencia mía, pero quisiera describirles el hecho de que cuando me iban a sacar la muela, porque ya no tenía vuelta para atrás, o sea, me la tenían que sacar, yo me acuerdo que me puse muy mal, en el sentido de que dije, voy a perder una parte de mí por un descuido, ¿no? O sea, voy a estar chimuela, porque eso fue lo que pensaba, ¿no? Me preocupaba mucho, pero sí sentí un dolor, dije, lo pude haber evitado, híjole, ¿por qué? Fue un proceso para algunos risorios, pero para mí en ese momento no, era mi muela, de verdad que me dolía, ¿no? Ahí tuve que ver cómo hasta en pequeñas cosas hay que saber cómo expresarse y cómo afrontarlas, ¿no? Por muy burdas que se escuchen, bueno, para algunos, para otros a lo mejor hasta lo entienden, ¿no? De cómo me sentía yo. Eso es y hay enfermedades más fuertes, ¿no? No, bueno, no tengo esa situación ahorita en mi familia de que haya por la parte de alguna enfermedad, ¿no? Sin embargo, de los que están conectados, si alguien gusta compartirnos algo acerca de alguna noticia, ya sea tuya, que te hayas enterado de que tienes alguna enfermedad o de algún familiar cercano que te haya impactado y justamente cómo en ese momento, a lo mejor ahora ya lo comprendes, pero en ese momento cuando te enteraste o cuando viviste el proceso de enfermedad, ¿cómo fue que lo afrontaste? No sé si alguien desee compartirnos parte de su historia. Hola Fabi, perdón, es que tengo problemas con el internet. Ok, pero sí te Sí, escuchamos bien. Adelante, Benjamín. Gracias. ok, ok. Sí, a mí me tocó vivir esta parte que me estoy identificando mucho con lo que estás comentando.
cuando yo pierdo trabajo, que fue algo por lo que aposté mucho y di mucho en ese trabajo, pierdo el trabajo y pierdo familia y se viene una situación económica desagradable, de la cual pues tuve que regresar a la Ciudad de México y pedir la ayuda porque quedé totalmente en una situación no muy agradable, endeudado y, y todo esto me llevó a una situación de problemas muy fuertes, un divorcio, recaigo en alcoholismo y drogadicción y todo esto me llevó a una situación donde sufro un accidente automovilístico, el cual después, 2 años después, pierdo pérdida de movilidad en pierna izquierda, pierna derecha y mano izquierda. Entonces fue una situación que caí en depresión total, una situación en la que pues yo buscaba la forma del suicidio porque pues, ya sentía que no tenía sentido mi vida ni tenía este valor o peso para vivir y fue una situación en la que me quedé en shock y después pues ya cuando ustedes llegaron al rescate, que llegaste con Isra, donde llego al grupo Por Ti Estoy y me llevaron a vivir este taller de heridas del alma. Ahí es donde pues me di cuenta que hay solución para todo, ¿no? Me gustaría compartir más, pero me gustaría escuchar a otros. Con esto comparto, gracias. Muchas gracias, Benjamín, por parte de compartirnos un poquito de tu testimonio de vida. Gracias. ¿Alguien más de los que están aquí quieren aprovechar el espacio para comentarnos algo? Adelante, no te quedes con las ganas, estás en un lugar de confianza. ¿No? Bueno, yo comparto. Sí, adelante. Gracias, Ángel. Quizá para que algunos ya nos conozcamos y algunos nos estamos empezando a conocer nuevamente. Y a lo mejor lo que decía Benjamín, a través de las experiencias, pues nos conocemos, ¿no? Hay muchas personas que pues ya conocen nuestra historia y hasta se les hace aburrido, pero algunas quizá pues son nuevas, pues se les hace como a lo mejor interesantes o que también hayan vivido algo similar. En mi caso, viví una etapa que me fui detrás del dinero a Estados Unidos y por azares del destino tuve problemas con la ley en cuestión de los papeles migratorios y estuve en prisión 6 meses. Las personas que han estado encerradas en un anexo o encerradas en una cárcel, creo que son las personas que vamos a tener esta empatía en algunas situaciones cuando el alcohólico comparte con el alcohol o el drogadito con la droga o así, ¿no? En esta parte del encierro, en donde no te sientes culpable por algunas circunstancias, porque todo lo justificamos a nuestro favor, ¿no? No maté, no robé, pero pues se le conoce como robo de identidad. Entonces es una ultrajación, como sea, es una invasión, es algo fuera de lo que estás haciendo. Para mí, cuando estuve en ese proceso, hace rato decías algo de que alcanzamos o no alcanzamos a ver cierta luz en algunas cuestiones, que algunas pequeñas cosas se quedan muy grabadas en nuestro ser, en nuestro entorno de vida. A mí me tardó mucho tiempo dentro de la terapia sanar esta parte de que alguien me comprendiera, porque yo había perdido en ese momento todo. Para mí era un todo, porque estaba yo casada, tenía mi casa, tenía mi carro, y nada más un miércoles salgo porque me iban a dar la nacionalidad. No la pasé por una situación que detectaron y yo me meten en ese momento a la prisión. Y de un miércoles ya jamás regresé a ese hogar y al contrario me deportan a México. Cuando yo llego a México, donde mi mamá ya pensaba que yo ya no iba a regresar nunca, porque yo andaba muy feliz por allá, pues me venden todo, mi ropa, mi cama, todo. Yo no tenía absolutamente nada.
Llego a la Ciudad de México y me roban la poquita maleta que tenía, me la robaron en la central, ¿no? Y el metro estaba cambiado, había unas situaciones nuevas de unas líneas que yo no conocía y me dio una pérdida horrible. Esta parte de que compartía hace rato la otra chica, que a veces como unos actos tan pequeños nos vienen afectando a la larga, porque yo creí que era la palabra empatía la que se manejaba, ¿no? Alguien tiene que ser empático conmigo para que me pueda como comprender, pero realmente no, realmente es esta parte de esta palabra de la resiliencia, ¿no? Porque es un proceso que yo tuve que ir sanando a mi tiempo, no fue pronto, porque pues me decían muchas críticas, ¿no? Pues, ¿qué buscas en otro país? Si aquí está todo, ni de aquí ni de allá, me decían muchas palabras feas, ¿no? Pero pues yo estaba en una búsqueda de una identidad, yo crecí sin padre, entonces yo no tuve la guía y dirección y mi mamá siempre fue detrás del varo, entonces traigo esa escuela, ¿no? De ir por más el dinero. Entonces esa parte a mí me costó mucho trabajo, porque cuando hice mi experiencia de cuarto y quinto, creo que el abuso de mi padrastro, que mi mamá nos golpeaba, que casi soy el esposo de mamá y con todas sus responsabilidades, el matriarcado que ya soy. Y todo eso lo trabajé muchos años, pero el dolo tan fuerte que yo traía en esta parte, tardé mucho en entenderla porque siempre fue una pérdida para mí, porque como ahorita comparte Benjamín, es una separación, un divorcio, una pérdida, algo. Y eso tarda un tiempo para que nosotros empezamos como a ver una realidad de lo que estamos viviendo y queremos que todo mundo solucione nuestros problemas o que todo mundo sea empáticos, ¿no? Entonces yo varios años, lo quiero compartir, creí que yo estaba buscando gente empática para que me comprendiera y me ayudara dentro de un programa. Como que ahí me confundí mucho, ¿sabes? Porque a veces decían, estás en el lugar equivocado. No, lo que pasa es que, porque a mí me criticaban mucho de que yo estaba en un programa donde se hablaba de mucho alcohol, siendo que yo no bebía. Pero a través del tiempo, cuando ya el programa lo empecé a ver con otras palabras, lo entendí y hace poco, no tiene mucho, entendí esta parte del soltar, del sanar y de que no es empatía, sino de que es la resiliencia que yo tengo, que yo ya tuve para poder sanar esta parte de mi vida, porque fue una etapa de mi vida, fue unos años en donde, pues bueno, no se me dio la oportunidad de crear una familia allá, pero se me dio la oportunidad de crear una familia acá. Cometí errores, por lo mismo de que no se sanan algunas cosas. Hoy estoy sin pareja, tengo 2 hijos, pero sigo caminando con esta parte de la resiliencia porque hoy en día podemos hacer lo mismo con mis hijos sin querer, de que se hagan algunas cosas, de que yo no me quiero poner empáticos con ellos, sino de que salgan a flote de los problemas fuertes que pueden tener, porque se convierten en maestros para nosotros. Mi hijo hace 8 meses fue fracturado de una rodilla. Yo nunca he tenido una fractura, no sé qué significa. Y las personas que ya lo hacen o que ya lo tuvieron, se convierten en nuestros maestros. Entonces yo le digo a mi hijo, hoy tú eres mi maestro porque me estás enseñando cómo superaste ese dolor tan fuertísimo que es una fractura de rodilla, estar 3 meses en una cama y que hoy ya quieras volver a agarrar un balón. Ese proceso de que está volviendo otra vez a salir y que él en su mente no se sienta mutilado, porque esa parte donde todo el mundo le dice, ya no vas a poder jugar fútbol. Tiene 15 años, le digo, claro que vas a poder jugar fútbol, quizá no profesional, o sí, a lo mejor sí, si tú le echas ganas, pero es bien interesante esta parte, Fabi, porque a veces confundimos algunas palabras, yo en lo personal,
porque lo confundía mucho con empatía, fíjate. Y ahorita que lo estás desglosando, es mi resiliencia la que ya he tenido en más crecimiento para fortalecer, porque hoy amo mi país, hoy amo México, hoy amo el estar aquí, el estar en contacto con la tierra, hoy ya lo amo. Anteriormente hasta me avergonzaba y fue un proceso diferente. Pero eso es lo que te quería compartir, Fabi. Gracias. Muchas gracias, Angélica, ¿no? Porque justamente así, escuchándonos unos a otros, nos vamos adentrando en nuestra propia historia y no para compararnos, pero sí para desbloquear, ¿no? Que otro recuerdo que está por ahí y que cuando ya te sientas realmente a analizar tu historia, propia historia, es cuando ya con calma dices, bueno, es que a lo mejor le exageré. Bueno, es que a lo mejor no tenía otras herramientas y por eso actué así en ese momento, ¿no? Yo muchas veces me he preguntado cuando me he culpado, porque antes era muy culpígena y utilizaba otro tipo de palabras hacia mi persona, por ejemplo, o situaciones, ¿no? Ahora entiendo que lo que pasó en mi vida así tenía que ser para que sea yo la persona que soy. Si no, si cambiara algo de mi historia en el pasado, pues bueno, ahorita el resultado sería diferente, ¿no? Pero ahora sé valorar el hoy, ¿no? O como dicen los programas y las fraternidades, el solo por hoy, ¿no? Sé el significado de estar en el día y en el presente, ahorita, ¿no? Porque lo demás pues ya no está en mis manos. Y esto también va mucho de la mano con el tema, porque lo vamos a ir así desmenuzando, desglosando, ¿no? Digo, ninguna sesión va a ser igual, y sobre todo por las experiencias de ustedes, pero pues bueno, más adelante pues se les irán dando más herramientas, ¿no? Muchas gracias por sus participaciones. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí dice, ahora sí vámonos ya con la parte de la introducción, ¿no? Porque ahorita ya vimos una parte, hasta ahorita ustedes pues ya conocieron la parte etimológica, de dónde viene la resiliencia, qué es, cuándo se empezó a utilizar este término y cómo ya ahora lo hacemos muy propio de las ciencias sociales, inclusive hasta en la psicología. No van a encontrar que Freud, por ejemplo, el padre del psicoanálisis, hablara así de este término. Sin embargo, algunas de sus teorías compaginan con la psicología positiva, ¿no? ¿Qué es lo que hay dentro de? Bueno, aquí en la introducción les puse que la resiliencia es la capacidad de superar las adversidades y adaptarse al cambio. En esta presentación exploraremos la definición, características y estrategias para fortalecer nuestra resiliencia. Descubriremos cómo enfrentar los desafíos con determinación y encontrar oportunidades en medio de la adversidad. Ese es el objetivo de ver este tema, porque normalmente creemos que a veces ya no tenemos ayuda, que no nos van a entender o que el sufrimiento nada más es mío, yo lo estoy pasando, los demás no me van a comprender, o ya llevo mucho tiempo en esta situación y la normalizo, ahorita que se utiliza mucho esa palabra, o sea, ya me la apropio, creo que es normal y así voy a seguir, ¿no? Y alrededor hay personas que siempre me dicen, ¿no? No, mira, la vida no es así, no, mira, ¿por qué estás con esa persona? ¿No? Si ya no estás a gusto, oye, ¿por qué estás estudiando una carrera que no te agrada? ¿Por qué estás viviendo en un lugar donde no eres feliz? ¿Por qué estás en un trabajo donde no valoran tu esfuerzo? Y entonces normalmente pues tú contestas, pues es que así es mi vida, o pues aquí estoy, o pues ya qué, ¿no? O no hay para más, dice. Y eso no es verdad, ¿no? Entonces, la intención es de que te sacudas, de que empieces a analizar tu historia, como todas las conexiones que hemos tenido que siempre tocan fibras muy sensibles, pero pues de alguna manera la vida te está diciendo, hey, no es de embalde que estés ahorita conectado,
No es de embalde que después escuches la grabación, porque si está llegando a tu vida, hay algún mensaje para ti, ¿no? Obviamente vas a desechar lo que no compagina contigo, sin embargo, la mayoría del contenido del tema vas a ver que sí tiene que ver con tu vida. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte. Dice, la resiliencia no tiene que ver con las situaciones que vivimos, sino con la disposición interior. No existen situaciones desesperadas, sino más bien personas que se desesperan ante sus situaciones. Híjole, qué fuerte. La resiliencia, como nos lo está diciendo aquí, no tiene que ver en sí con el tipo de vida que tú has tenido, ¿no? Sino justamente cómo vas a enfrentar estas situaciones, cómo las estás viendo, desde qué perspectiva, les pusiste lupa y agrandaste el acontecimiento y entonces por eso te duele muchísimo o al revés, ¿no? Ni siquiera quieres voltear a ver el problema real, lo empequeñeces porque como duele, pues mejor le doy la vuelta y lo escondo y ahí que se quede. Veamos a ver cuándo explota, pero ahorita no. Entonces, claro que tiene que ver solamente contigo y con la disposición que tú tengas. ¿Por qué creen que en los grupos de ayuda mutua o de sí, bueno, en los grupos de autoayuda o de ayuda mutua, cualquiera que sea la fraternidad, es tan importante el hecho de que la persona quiera el cambio, ¿no? O sea, en los grupos estamos las personas que queremos, no las que lo necesitamos, ¿no? ¿A qué voy con esto? Como cuando llega la familia pidiendo ayuda, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues es que mi hijo no quiere dejar de drogarse y de alcoholizarse, ¿no? Yo que soy en cuarto y quinto paso, por ejemplo, ¿no? Pues quisiera que lo trajeran, que hablen con él para que pasarle el mensaje, así como se le dice, por ejemplo, para que viva la experiencia, ¿no? Entonces ahí hay un pequeño detalle que se le explica, ¿no? Pero él quiere dejar de beber. No, pues si por él fuera, pues le sigue, ¿no? O ya le pidió ayuda de alguna manera. No, es que yo ya no lo aguanto, ¿no? Es que yo no sé qué hacer con su adicción, yo ni conozco eso, o ya tengo con su padre como que para que también él. Entonces ahí es donde dices, bueno, mejor vamos a hablar primero usted y yo, ¿no? Y después vemos qué pasa con su hijo. Pero creo que primero se tiene que atender usted y vamos a ver qué vamos a hacer con usted, porque la que está viniendo es usted. ¿A qué voy con esto? Justamente que si el enfermo o el adicto no pide la ayuda, no tiene la disposición para que se genere un cambio, no se va a dar. Así lo anexen, así se vaya a Oceánica, a las mejores clínicas, así se vaya con la mismísima Estela y esté día y noche. O sea, no, si no quiere, ni Dios puede, por ahí dice. Entonces a esto se refiere que la resiliencia justamente es cómo tú vas a ver tus situaciones de ahora en adelante, todo proyecto de vida, toda adversidad que se te presente ¿estás dispuesta o dispuesto a hacer algo para cambiar esa situación? O simplemente te vas a quedar como observador, ¿no? He ahí lo fuerte. Después dice, no existen situaciones desesperadas, sino más bien personas que se desesperan ante sus situaciones. De por sí ahorita estamos en la cultura del desechable y del mínimo esfuerzo, ¿no? Y del agandalle, ¿no? Primero yo, después yo, y yo primero, y quiero sobresalir, y quiero cosas materiales, y bla, 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 ¿no? Nada más estoy viendo por mí, ¿no? Y obviamente el hecho de que no interactuemos, que ya no haya tanta vida social y que no la pasemos con la inteligencia artificial, con celulares, con aparatos, etcétera, etcétera, esto hace que seamos más intolerantes, ¿no? Que hasta la mínima situación te desespere o sea, explotes, aunque no seas neurótico o neurótica, ¿no? Sino que la ira se apodere de ti en situaciones que anteriormente normalmente no pasaba, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita es el status quo de nuestra sociedad, vivir acelerados, vivir rápido y
indolentes, o sea, no me interesa de lo del frente ni qué les esté pasando, o sea, yo quiero respuestas ya, ¿no? Antes, pues bueno, se te rompía un calcetín o se te caía un botón de la camisa y ¿qué es lo que hacías? Tu hilito, tu aguja y a coser, vamos a remendar, ¿no? Vamos a ponerlo como estaba, ahora ya no. Ahora ya se cayó un botón. Ay, no, qué flojera ir a la mercería a buscar un botón, ¿no? Mejor la tiro y me compro otra blusa, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué pierdo el tiempo? O sea, todo desechable. Por eso es que dice que hay personas que se desesperan ante sus situaciones, ¿no? Ahorita vamos a ver también unos ejemplos y yo sé que te vas a acordar también de algo que te esté pasando actualmente, ¿no? Quiero invitarlos justamente en esta diapositiva. No sé si alguien de ustedes, bueno, los invito más bien, ¿no? A que se animen y que alguien de ustedes nos pueda plantear una situación, quizá todavía no está resuelta o quizá ya se resolvió, no sé, alguna situación que no te perjudique también, claro, que quieras compartir para que podamos apoyarnos en tu ejemplo con lo que des y podamos desarrollar estas diapositivas con esto que estoy poniendo. ¿Alguien desea platicarnos alguna situación donde se pueda ver que haya adversidad? O sea, que pareciera que como que no se va a resolver o que no se sabe qué hacer, ¿no? Alguna situación que quieran compartir familiar, laboral, personal, de pareja, ¿no? Bueno, a lo mejor todos están muy enamorados, todo está muy bien en casa, no sé, ¿todo bien en casa, por cierto? ¿Alguien desea participar? Con todo gusto. Hola, Sé que buenas es tardes. difícil. Sí. Hola, Norma. Aquí Adelante, mismo. Norma. Ay, pues fíjate que estoy así como, pues con muchas ideas y muchos recuerdos y situaciones encontradas. Estos temas son pues muy fuertes, ¿no? Ahorita escuchaba que a veces pensamos que no somos resilientes o pensamos que alguien no lo es, ¿no? Pero pues en sí la vida es muy dura, es muy cabrona y pues si no fuéramos resilientes no estaríamos pues en este mundo, no estaríamos hoy en una junta, no estaríamos pues haciendo lo que tenemos que hacer en la vida en general. Entonces yo en mi caso, en mi propia experiencia, pues fue muy duro, ¿no? Yo, mira, soy el sándwich, como le decimos, ¿no? Soy la del medio. Somos 5 hermanos, de los 5 yo soy la del medio. Y mi mamá, pues, bueno, primero tuvo a mis 2 hermanos, luego a mí, y 12 años, 14 años después tuvo a mis otras 2 hermanas. Entonces, pues, a mí me hizo responsable desde los 11 años de mi primera hermana, después a los 13 años de mi siguiente hermana. Entonces, yo fui mamá, digamos, de mis hermanas, ¿no? Ya no fui la niña que jugaba, que agarraba sus baloncitos y juguetitos, porque yo jugaba con mis hermanos al balón, ¿no? Y dejé de jugar. Entonces me tuve que dedicar a ser, pues, digamos, mamá de mis hermanas. Ya se me acabó la niñez en aquel momento. Tuve que ser, digamos, fuerte. Yo recuerdo que mi mamá me decía, pues tienes que hacerlo, porque en aquel entonces metieron a mi papá a la cárcel, entonces no tenía papá y pues tenía que apoyar a mamá con las niñas, ¿no? A criarlas, a verlas crecer, a todo lo que hiciera falta. Y ella fue pues muy concreta y me dijo, pues tú tienes que ayudarme porque tú eres mi mano derecha. Mira, años después de tantas cosas que pasaron pues hubo violaciones, hubo mucho maltrato infantil, hubo muchas cosas en la familia, ¿no? Pues yo tuve siempre que ser así como fuerte, como la fuerte de todos, la que resolvía los problemas de mis hermanos, de mis hermanas. Tomé el papel de mamá. Mis hermanas, de hecho, me lo reconocen, dicen que yo soy más su mamá que mi propia mamá, porque yo soy la persona que tuvo que sacar adelante, pues, a todos, ¿no? Entonces, pasan los años, bueno, yo me hago alcohólica y yo me empiezo a alejar mucho de mi familia cuando yo me junto con el papá de mis hijos. Me empiezo a alejar mucho, me hago, pues, adicta al alcohol. Y sin embargo, tuve 2 hijos. Entonces yo siempre fui así de que aunque estuviera briaga, los tenía que cuidar. Aunque las cosas que estuvieran como estuvieran bien o mal, los tenía que cuidar.
pero con los años yo huí de la casa. Yo soy muy de huir, o sea, yo me escapo mucho de las situaciones y la tengo que reconocer, o sea, yo no sé terminar una relación, yo siempre me escapo, porque yo recuerdo que en aquellos ayeres cuando mis hermanitas crecieron, yo me escapé de la casa. O sea, es una manera de decir, ya no pude, ya no puedo y me escapo de la casa con el papá de mis hijos, con los años dejo al papá de mis hijos igual escapándome de la casa. Después tengo otra pareja y cuando me quiero separar de él de la misma manera, huyo de él. O sea, nunca termino algo, ¿no? Y sin embargo, siempre regresé aquí a la casa con mamá. Hace unos años yo le preguntaba a ella, ¿por qué nunca me quisiste? ¿Por qué las cosas tuvieron que ser así? Ella me decía, pues es que tú eres mi mano derecha. Ellas son mis hijas, ellos son mis hijos, pero tú eres mi mano derecha. Y ella me decía, es que yo nunca te di amor porque yo no pensé que tú lo necesitaras, siempre te vi tan fuerte. Yo nunca pensé que tú me ibas a necesitar. Y fíjate lo que son las cosas, yo siempre necesité a mi mamá. Y yo en aquel entonces yo le decía, pues es que yo no quería ser tu mano derecha, yo siempre quise ser tu hija. O sea, yo necesitaba un abrazo, un beso, una caricia, ¿no? Y siempre lo busqué por todos lados y nunca me resultó. Y bueno, en aquellos ayeres se los dije yo sin conciencia, ¿no? De lo que le estaba diciendo. Y después con el tiempo en el programa, porque pues es que está bien cabrón el programa, ¿no? Yo tuve que ver aquí que me estoy aceptando o me estoy resignando. Y primero me resigné, porque esa es la realidad. Primero me resigné a lo que ya había y que yo era como el patito feo de mi familia, ¿no? Tuve que, dice Carl Jung, hacer consciente de lo consciente. Tuve que ver mi realidad. Igual nací en cuarto y quinto paso, ahí tuve que empezar a ver mi realidad. Yo te quisiera decir que desde un principio entendí, yo no entendí qué chingados hacía en un grupo, yo no entendí que para qué me iba a servir eso, no entendía nada. Tuvieron que pasar algunos años, tuve que tocar fondo, tuve que en realidad perder todo, o sea, porque al principio yo pensaba que no pasaba nada, y sí, sí pasaba de todo. No podía ocultar lo que estaba viviendo. Obviamente lo tenía escondido, ¿no? Lo tenía muy dentro de mí. Dice la sombra, ¿no? Estaba muy, muy oculto en mí. Esas partes que yo no podía sacar y con el tiempo fui sacando, fui liberando, pero la verdad es que yo tuve que tocar fondo. Yo no fue la primera. Yo pasaron años para que entendiera el programa. Pasaron 10, 12 años para que yo entendiera a través, dice, de repetidas humillaciones. Tuve que aprender, tuve que entender, ¿no? Y que también, pues, perdiendo se gana, o sea, pues esto es bien chingón, ¿no? El hecho de tener que dejar para obtener, ¿no? Y ¿cómo le llamamos? Se me fue la palabra. Bueno, tuve que darme cuenta de todo ese tipo de situaciones, en las cuales yo hoy en día, yo te puedo decir, yo veo mi pasado y digo, pues qué bueno que lo viví. Y se escucha así bien, ay, no manches, ¿no? Porque yo lo he dicho en mi grupo y yo les he dicho qué bueno que viví todo eso. Si yo no lo hubiera vivido, no estaría hoy aquí de pie, hablando de una esperanza, ¿no? Diciéndoles que sí se puede, que sí se va a salir adelante y que todo pasa, aún lo más doloroso, todo va a pasar, ¿no? Que a pesar de que de tantas violaciones, yo tuve varias violaciones, ya parecía como, pues sí, ya como algo que, como si yo hubiera nacido para esas situaciones, ¿no? Entonces yo tuve que aprender tanto de ello. Ahorita que ponías la foto de la florecita en un lugar maltratado, pues así estamos, ¿no? Así estoy más bien, ¿no? Voy a hablar de mí. O así estuve, ¿no? A pesar de toda la destrucción que había alrededor, yo seguía floreciendo porque tenía que seguir siendo fuerte. Pero hubo un momento en que me cansé de ser fuerte, que fue cuando toqué fondo en mi adicción, ¿no? Cuando yo empecé a sentir que no iba a poder nunca, que yo no valía y que yo era una basura, porque yo así lo sentía en aquel entonces, ¿no? Y tuve que enfermarme y tuve que perder muchas cosas. Hoy en día aporto una enfermedad ya, pues irreversible, pero aprendo mucho de mi enfermedad. Yo sé que en cualquier momento, pues se me va a detonar algo más grave, pero no estoy generándolo, no lo estoy pensando. Vivo mi vida así como viene, vivo lo que tengo que vivir y sonrío mucho y a veces tal pareciera que no tengo nada. A veces en mi grupo me ven, ja, 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 jo, 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 pero cuando me escuchan me dicen, pues es que yo pensé que estabas bien y a veces les digo, no es que hoy no estoy bien. Y también tengo todo el derecho de no estar bien. O sea, no siempre tengo que estar bien y yo lo tuve que entender porque yo pensaba antes que tenía que estar bien y eso me frustró mucho, ¿no? Y sé que no siempre tengo que estar bien, ¿no? Que también tengo derecho a veces a llorar, a veces a decir, hoy no puedo, ¿no? Ahorita estoy pasando una situación con papá. Mi papá está en la etapa final de su vida.
Estamos preparándonos para su partida y ha estado varias veces en el hospital, igual que mi madre hace unos años y pues mis hermanas me dicen, es que creo que a ti no te duele, es que creo que a ti no te importa, tal parece que no los quieres, ¿no? Cuando en realidad yo sigo siendo la mano derecha de mi mamá, porque soy la que los cuida, soy como la mamá de ahora de ellos, ¿no? Al final no tengo esposo, no tengo a nadie, mis hijos pues de repente llegan, de repente no, prácticamente vivo sola. Soy la que los cuida, soy la que los lleva al doctor, la que ve si necesitan algo, la que está todo el tiempo con ellos. Pero sí, a las 6 de la tarde yo me corro al grupo, ¿no? Y es así como, pues soy mi nueva adicción. Hay días que no voy, pero estoy en paz, aún con no ir, porque sé que también hago lo que tengo que hacer y que yo ya no puedo depender ni siquiera del grupo, ni siquiera de mi padrino, y que mi dependencia es de Dios, ¿no? Y que nada más de Él y que le digo, ay Dios, y que hay días que le digo, ya no puedo, y que hay días que también se lo he dicho y alguien me decía, no digas eso, porque hay días que le digo, mucha carga, Señor, mucha carga, no manches, ya dáselo a otras personas, o sea, ¿por qué todo a mí, no? Y hay días que sí le digo, cuando veo muy grave a papá, le digo, ¿por qué no te lo llevas de una vez? Ya no puedo, ¿no? Y yo cuando le he hablado con alguien en mi grupo me han dicho, es que no digas eso, y les digo, yo le tengo que decir, porque si no lo digo, yo no lo voy a sanar, yo no voy a ver la parte que me está doliendo, ¿no? Y tengo que hablar de mi malestar, de mi dolor, y hay días que lloro, como anoche yo estuve llorando porque vi a papá mal y me veo así como de repente entre dura y frágil, de que veo que pues mis hermanos bien gracias y que nadie puede y que nadie tiene tiempo. Y digo, bueno, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Al final, cada quien se va a quedar con la conciencia como que se tenga que quedar. Sé que sí me duele mi padre, sé que hay un dolor y también sé que lo tengo que soltar, ¿no? Que tengo que soltar y que tengo que ver qué es lo que tengo, qué es lo que ya no tengo, ¿no? Y que es con lo que pues todos los días lucho, todos los días digo, bueno, hoy qué tengo para vivir, hoy tengo esto y lo que no tengo, pues sí, quizá lo pueda llorar tantito, pero tantito, o sea, Ujú. no me puedo quedar en el dolor, no tengo derecho a quedarme en el dolor porque eso es muy lastimoso, ¿no? Tuve que ver esos aspectos luminosos de los que nos habla el CAR, ¿no? Tuve que ver, Ujú. pues, quién soy yo, todo lo que yo tengo, que yo soy una persona valiosa, ¿no? Que todavía tengo mucho para dar y que si yo en algún momento caí en el fango y en lo más profundo, pues fue para eso, para sacar esa florecita que ahorita veía yo ahí, para sacar lo mejor de mí y el decir sí puedo, ¿no? Y que te digo, hay veces como hoy sí me siento así como Ujú. vulnerable, como triste, como muy sensible, ¿ves? Y hace rato que pusiste la foto de la florecita, pues sí, sí se me saltaban mis lágrimas porque pues, de repente así me siento, ¿no? Así como y ahora, híjoles, como diría el chavito, ¿no? Ese chapulín, ahora quién podrá defenderme, ¿no? Pero pues digo, pues Dios es el único que me puede defender. Y a veces decimos, ya no me queda más que Dios, güey, pero pues es lo más valioso que puedo tener. Quizá la gente se va, las parejas me han traicionado, soy como clienta de los cuernos. Pero, pero digo, a pesar de todo, yo sigo de pie y sigo de pie, y yo se lo dije a mi última pareja, yo no porque tú seas una porquería, yo no, o sea, eso no te define a ti, no a mí. O sea, yo tengo que seguir siendo como soy porque yo ya viví muchas cosas, yo ya toqué fondo en muchas cosas y yo no quiero volver a caer más bajo porque, digo, toqué cierto fondo, siempre se puede caer más bajo, ¿no? Entonces digo, no quiero caer más bajo, yo me quiero agarrar de Dios, estoy preparada para cuando mi papá se vaya. Nos dice el doctor que es cuestión de días y estoy preparada para lo que venga, porque pues los doctores dicen una cosa, Dios dice otra y yo estoy pues dispuesta a lo que venga, ¿no? Y sí siento que sí soy resiliente porque siempre, a pesar de que me quejo y de que a veces lloro y digo, bueno, también tengo que quejarme para sacar mi dolor, y a pesar de que me quejo y de que lloro y de que saco, pues después veo las cosas con mayor claridad y sé que siempre puedo salir. Sé que es una raya más al tigre y que yo puedo salir de esa y de bastantes más que toco madera que no lleguen a mi vida y que yo declaro en mi vida sanidad y cosas buenas, pero también sé que aunque yo lo declare, pues van a haber ciertas cosas, ¿no? Y que yo tengo que aceptarlas y tener las herramientas para poder salir de ellas. Y una de las herramientas es esto, la terapia, los grupos de autoayuda, este Ujú. tipo de juntas, no he ido a hacer mi escritura de las heridas y sé que tengo todavía mucho camino que recorrer. Pues muchas gracias, Fabi. Felices 24 horas para todos. Gracias. Norma, de verdad, muchas gracias.
por compartirnos parte de tu vida, ¿no? Eres un testimonio de vida, ¿no? De verdad, de corazón, te mando un fuerte abrazo. Y justamente Gracias, te iba a igual. preguntar esa parte de corazón, te puedo sugerir, ¿no? Que ya que estás en este caminar, vayas en junio a vivir el taller de heridas. No es una escritura, es un taller vivencial, Norma, y justamente te va a ayudar muchísimo para todo este proceso. Yo lo sé, ¿no? Y los que están aquí, que ya vivieron el taller, saben de lo que hablo. ¿No? Lamentablemente no te podemos contar más, ¿no? Te tienes que quitar un poquito el chip que traemos de las agrupaciones o que es cuarto y quinto y cosas por el estilo. No, nada que ver, ¿no? Pero sé que te va a gustar y te va a ayudar mucho en este proceso. Síguete conectando así como todos los demás. Bienvenida y gracias. Te agradezco mucho tu testimonio. Y pues bueno, Muchas gracias, así lo haré, gracias. un abrazo, Norma, gracias. Y bueno, por último, me voy a quedar con esta diapositiva justamente porque aquí es donde a veces nos quedamos atorados, ¿no? En este pensamiento, porque siempre estamos el bien y el mal, el sí y el no, el yin y el bla, 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 ¿no? Siempre. Entonces, casi siempre oscilamos entre estos dos. No puedo con esto y yo puedo con esto, ¿no? Hay quienes nos estacionamos mucho tiempo en el no puedo con esto, pero no lo razonamos más allá, ¿no? Creo que ahora con lo que acabamos de ver el día de hoy, espero que te vayas con ese pensamiento de que cuando aparece esta idea en tu cabeza, el no puedo con esto, lo único, la ranurita que tienes que encontrar es qué tanto estoy dispuesto o dispuesta a cambiar esto que creo que no puedo, ¿no? Porque teniendo un poquito de disposición, nos vamos a pasar del lado derecho, el de yo puedo con esto, ¿no? ¿Cómo? Pues voy a ver cómo, pero puedo. Dice, aunque nuestro enfoque inicial sea negativo, podemos aprender a percibir nuestras situaciones de vida de forma diferente para replantearlas en términos positivos. Porque cáchate, date cuenta, ahora que estás ahora que estás en las conexiones, cuando estés en tu agrupación, cuando estés en tu terapia, cuando estés con la familia, cuando estés a solas, ¿no? Analízate y reflexiona. ¿Soy negativa? Siempre mis pensamientos son quejumbrosos, siempre estoy viendo el lado gris, aunque esté el arco iris, o sea, puede estar el arco iris en el cielo, no, yo estoy viendo la nube gris que todavía sigue lloviendo de aquel lado y no me puedo enfocar en el arco iris, ¿no? Todos viéndolo hacia allá y yo hacia allá, ¿no? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Para qué no quieres avanzar también, Fabiola? Me lo tengo que preguntar, ¿no? Entonces, hasta aquí le voy a dejar el día de hoy porque en la siguiente sesión, bueno, ya veremos, nada más se las pongo, no lo vamos a ver ahorita, pero vienen las 3 estrategias que hay justamente para trabajar lo que es la resiliencia en cada uno de nosotros, ¿no? Se les van a estar dando materiales, tips y todo lo demás ya vamos a entrar de lleno a cómo fortalecer o desarrollar y quitar el desuso de la resiliencia, porque eso es lo importante, que se sepa justamente cómo lo vamos a trabajar. No nada más nos basta saber que conocer la palabra, ya sabemos quiénes la trajeron, por qué se utiliza, pero ahora la vamos a aprender a trabajar, porque es como cuando te dicen, ay, cambia, ¿no? Es que si tú cambiaras, es que deberías, ¿no? Pero nadie te dice cómo. Entonces, el objetivo de aquí de Cualimotoca Tlalmanali, de todas estas conexiones y del taller de heridas y más herramientas que siempre nos están dando en el grupo de WhatsApp es justamente eso. No solamente te vamos a decir el tema, sino también te vamos a dar las herramientas. Veo que escribieron que cuándo sería la próxima. Nada más hay que estar atentos en el grupo de WhatsApp, ¿no? Porque vamos a ver los tiempos, nos vamos a poner de acuerdo con los organizadores y les anuncian con muchísima anticipación de cuándo va a ser la próxima conexión, para que así podamos llevar un seguimiento también. Bienvenidos los que no inviten a más gente para que estén en todas nuestras conexiones y ojalá
Si es la primera vez que te conectas aquí con nosotros, si tú tienes algún tema que desarrollar, si hay algo que quieras compartir, acércate por favor por Estela Ramos. Yo sé que te va a marcar el caminito y de esto se trata, de ayudarnos unos a otros, ¿no? Entonces, bueno, por mi parte, termino con esto nada más. Aquí le dejamos, vamos a continuar. Y pues bueno, no sé si todavía Estela se iba a ir a un compartimiento, pero si está por ahí, pues para cederle la palabra y que pueda concluir o terminar. No sé si estés, Estela, por ahí. No sé Claro si... que sí, aquí estoy chutándome todo, absolutamente todo. No, pues feliz, muy agradecida e impactada con ese tema tan maravilloso que nos diste. Y de verdad es muy, muy agradable ver cómo se van cerrando las filas en la Casa Cuali. Me encanta porque mi casa es una ofrenda, eso significa nuestra fundación. Y el día de hoy, como todos nuestros ponentes van llegando, está Angie, está Diana, y ahorita se integra Fabi por primera vez dando esta conferencia que no sé qué les pareció a ustedes, a mí me pareció muy bonita, y pues ahora a nombre de Quali, pues le queremos agradecer profundamente a Fabi. Gracias, Fabi. Un tema tan humano, tan necesario como la resiliencia. Gracias por recordar que incluso en momentos más difíciles existe la capacidad de levantarnos, de reconstruirnos, de seguir adelante con mucha más fuerza, pero sobre todo con más conciencia. Tu experiencia, tus palabras, tus maneras en que transmites este mensaje, pues yo creo que sin duda tocaron corazones y dejaron una reflexión muy valiosa en cada uno de todos nosotros. Nos llevamos herramientas, esperanza y una nueva forma de mirar también las adversidades. Muchas gracias, Fabi, por tu tiempo, tu entrega, por sembrar esta motivación entre donde muchas personas pues llegamos muy cansados y hay veces que con incertidumbre y que todo lo que compartiste hoy, bueno, pues siga multiplicándose en tu vida, en la vida de las personas que escuchamos, porque pues la esperanza es algo muy bonito. Entonces, pues un fuerte aplauso virtual y nuestro más sincero reconocimiento. Muchísimas gracias, Fabi. Y efectivamente, vamos a tener una próxima sesión con Fabi. Sería cuestión de coordinarlo. También es una personita bastante ocupada, sin embargo, se está regalando el tiempo y el espacio para estar aquí y pues eso se agradece de corazón, ¿sí? Vamos a estar subiendo en el foro de WhatsApp, estén muy al pendientes, también compartan la información con quienes ustedes consideren les puedan interesar estas sesiones. Y pues hasta aquí, porque salgo corriendo ya para Michoacán, chicos, personas que se estén conectando en Michoacán, a ratito nos vemos y pues muchas gracias. Hasta aquí nuestra sesión y estamos en contacto por vía WhatsApp. Muchas gracias, chicos. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos. Bye. Gracias, Fabi. Bye. Gracias, Fabi. Excelente día. Nos vemos en Heridas. Ahí vamos a estar contigo, Norma. No Sí, estás sola. muchas gracias. Sí, primero Dios, gracias. Ok, un abrazo. Bye.